Hola, nosotros vamos a entrevistar a mi abuelo, José Cabranas. ¿Y dónde nació? Yo nací en la ciudad de Mayagüez, Puerto Rico, que era entonces el ah, la tercera ciudad de Puerto Rico, una ciudad en el oeste de la isla. Ah, sí. ¿Y cuántos años tenía cuando se mudó a los Estados Unidos? Ah, Casi 6 años. Sí. ¿Por qué se mudó aquí? Nos mudamos porque mi papá, que era trabajador social, ah, lo, lo nombraron, lo convencieron a mudarse a Nueva York para dirigir lo que se llamaba en inglés Settlement House, una casa comunal en el sur del Bronx, en Nueva York. ¿Con quiénes vino? Yo vine con mi mamá. Mi papá había salido antes que nosotros con mi hermano mayor y nosotros llegamos como en noviembre o diciembre del 46. Sí. ¿Tiene familia que viven en Puerto Rico todavía? Oh, sí, sí, mucha familia. Porque mi mamá tenía 10 hermanos y hermanas y por lo tanto yo tengo 21 primos hermanos, 18 de parte de mi mamá y 3 de parte de mi papá. Así es que yo tengo muchos parientes, muchos primos en Puerto Rico. Sí. ¿Y cómo fue el viaje? El viaje, nosotros salimos de San Juan en un avión que en aquellos tiempos los aviones no iban directamente de San Juan a Nueva York, tenían que pararse en Miami. Y entonces nos quedamos en Miami una noche, me recuerdo muy bien, el Hotel Las Américas. Y pasamos la noche y el día siguiente tomamos otro avión desde Miami a Nueva York. ¿Y cómo fue la asimilación a la cultura de los Estados Unidos? Difícil, complicada. Yo había asistido en Puerto Rico y mi hermano también a escuelas católicas, privadas católicas. Y cuando llegamos al Bronx, mis padres pensaban ponernos en una escuela pública, pero la directora de la escuela pensó que nosotros teníamos o tendríamos problemas con el inglés y nos sugirieron que asistiéramos a una escuela católica cerca de nuestro hogar. El nombre era St. Anselm School, la escuela de San Anselmo. Y allí empecé yo a estudiar en Estados Unidos. Yo había asistido kindergarten, que es una palabra alemana, así que yo no estoy hablando inglés ahora. Kindergarten y el primer grado en Puerto Rico. Entonces cuando llegamos al Bronx, serían parte del primer grado en San Anselmo. Las monjas muy fuertes. En aquellos tiempos, si uno llegaba tarde, la monja te pedía que le sacara la mano así, y entonces con un palo nos daba eso era, por si acaso se nos olvidaba que teníamos que llegar a tiempo. Así que era un poco fuerte la monja. ¿Y fue difícil aprender inglés para ustedes?
No, porque lo que pasa en esa edad, uno aprende rápidamente a través de los amigos que uno hace en la escuela. Y en verdad cambiamos rápidamente. Yo tengo demostración de eso en una forma muy interesante. Mi mamá cuando murió, encontré unos papeles que ella había. Mi mamá murió a los 96 años y ella había mantenido unas cartas, copia de cartas que yo le escribí a la mamá de ella, a mi abuela Ignacia. Y entonces, enseguida que llegamos a Nueva York, obviamente con la influencia de mis padres, yo le escribí a mi abuela. Y la primera carta que tenía mi mamá, cronológicamente, fue escrita en español. Querida abuela, bla, 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 bla. La segunda carta, un mes o 2 meses después, fue una especie de Spanglish. Es decir, querida abuela, o quizás dear abuela, algo así, en que parte de la carta era en español y parte en inglés. La tercera carta, una semana después, todo en inglés. Sí, que yo cuando vi esas cartas me dio una impresión de que así es que uno aprende la lengua en una situación de migrante. Sí, y en tu casa hablaba más español o inglés. Sí, se hablaba español, pero es una cosa interesante porque es así en otros grupos también. Ellos nos hablaban, mis padres nos hablaban a mi madre y a mí en español. Y nosotros le contestábamos en inglés. Sí. Por lo tanto, nunca perdí el sentido de la lengua y el sonido. Y yo me imaginaba que podía hablar español. Yo le explico eso después, pero... y además mis padres tomaban, yo diría, 2 periódicos en español. Además de los periódicos en inglés, cada día también mi papá compraba, en camino a su trabajo, compraba el Diario de Nueva York y La Prensa, que eran 2 periódicos en español. Así que en casa siempre teníamos los 2 periódicos en español, además de los periódicos en inglés. Sí, ¿y cuáles aspectos de su cultura extraña? ¿Cómo qué? Los aspectos de su cultura en Puerto Rico. ¿En qué sentido? Bueno, ahora que estamos en Navidades, lo que puedo quizás contar es que al venir a Estados Unidos nos encontramos con la celebración de Navidad el día 25 de diciembre, que en términos religiosos era lo mismo que en Puerto Rico, pero todavía en la década de los 40 y 50, en Puerto Rico el día en que se daba regalos a los niños no era el 25 de diciembre, sino era el 6 de enero, el día de los 3 Reyes Magos. Y por lo tanto, nosotros no repartíamos regalos en diciembre, sino en enero. Y eso se hacía de la siguiente manera. Yo siempre me recuerdo, uno encontraba una caja, quizás una caja de zapatos, y uno buscaba grama, grass, y se lo echaba a la caja. Entonces el 5 de enero, la noche
antes del Día de los Reyes, uno ponía la grama en la caja y lo ponía debajo de la cama. Y el día siguiente, lo que uno encontraba era que la caja estaba vacía y regalos que le habían dejado los reyes, porque la grama era para los camellos, ahí eso. Será la palabra en español. Entonces eso era para que los reyes tuvieran algo para sus animales. Y entonces ellos te dejaban los regalos. Así que fue algún tiempo, bueno, nunca, en verdad en mi casa, mi familia particular, nunca repartimos regalos el 25 de diciembre. Y eso lo empecé a celebrar después de estar yo casado, años después. ¿Y qué es la situación con el gobierno de Puerto Rico? Puerto Rico tiene una historia muy particular y muy interesante. Fue adquirida por los Estados Unidos en 1898, después de la guerra hispanoamericana. Esa fue la guerra entre España y Estados Unidos, por lo cual España rindió sus últimas colonias en el mundo, Filipinas, la isla de Guam en el Pacífico, y la isla de Puerto Rico, y la isla de Cuba. Pero Cuba, los Estados Unidos se había comprometido a la independencia de Cuba, pero nunca se comprometió en la guerra a hacer nada en particular sobre las otras colonias españolas. Entonces, después de 1898, las Filipinas, Guam y Puerto Rico son territorios de Estados Unidos, es decir, colonias de Estados Unidos. Sí, ¿y qué es su opinión sobre la independencia de Puerto Rico? Bueno, es un tema muy complicado, pero Puerto Rico en 1950, le voy a dar cronológicamente cómo se desarrolló Puerto Rico. En 1900, 2 años después del cambio de soberanía a Estados Unidos, el Congreso de Estados Unidos organizó un gobierno para Puerto Rico. Ese se llama el Four Acre Act de 1900. Entonces, en el 1917, el Congreso, por ley, le otorgó a todos los puertorriqueños la ciudadanía americana. Entonces, pero todavía seguía Puerto Rico siendo una colonia, porque no fue hasta el 1948, que fue 2 años después que nos mudamos nosotros a Nueva York. En 1948, el Congreso le permitió a los puertorriqueños elegir su propio gobernador. Hasta entonces, el gobernador de Puerto Rico fue nombrado por el presidente de los Estados Unidos. Y entonces el primer gobernador elegido por el pueblo de Puerto Rico fue en el 48. Y en el 52, 1952, Puerto Rico establece por primera vez su propia constitución y crean una especie de gobierno que se llama el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que se traduce al inglés como Free Associated State of Puerto Rico, pero oficialmente se usa el nombre Commonwealth of Puerto Rico, que es como
el gobierno de cualquier estado de los Estados Unidos, idéntico, un gobernador, una legislatura, judicatura independiente, una constitución para el estado. Pero lo que no tiene Puerto Rico es representación en el Congreso de Estados Unidos. No tiene senadores, y en la Cámara de Representantes lo que tiene es un delegado que no puede votar. Participa en los debates de la Cámara, pero no puede votar. Así es que Puerto Rico se ha dicho una frase que se utilizó hace muchos años por un gobernador de Puerto Rico que apoyaba que Puerto Rico fuera un estado de la Unión Americana. Decía que Puerto Rico, que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico era un estado con una mano nada más. En inglés, Puerto Rico is a one-armed state. Es decir, es un estado, pero no tiene todos los poderes y los derechos que tendría un estado de Puerto Rico. Entonces, en Puerto Rico hay el movimiento anticolonial más importante, es el movimiento pro-estadidad. Pero todavía hay un movimiento pro-independencia. Entonces los estadistas, los pro-estadidad, constituyen 48% del voto, y los independentistas constituyen 3 o 4% de la votación. Mis padres, tu abuelo y tu abuela, fueron estadistas. Eso quiere decir que ellos preferían que Puerto Rico fuera un estado de los Estados Unidos. Y eso es muy interesante porque Puerto Rico demuestra lo que en inglés se llama American Exceptionalism. El sistema colonial de Estados Unidos es tan interesante porque los que son parte del imperio americano no quieren salirse del imperio americano, quieren participar más. Es decir, quieren ser, en vez de querer ser independientes, quieren ser más integrados a Estados Unidos. Que es una cosa muy interesante. Y cabe decir, los estadistas en Puerto Rico, originalmente, los primeros años del siglo XX, en gran parte fueron los blancos pobres y los negros puertorriqueños y los trabajadores. Eso es lo interesante y curioso, y una cosa que liberales americanos nunca han podido entender. Mi papá se crió en una familia muy pobre y él era uno de esos blancos pobres, y el pueblo pobre en Puerto Rico era siempre proamericano. Y yo le pregunté una vez, ¿por qué? Era una cosa curiosa. Me dice, porque los americanos trajeron a Puerto Rico un sistema de derecho, the rule of law, y comparado con los españoles, los americanos protegían a los pobres y a los morenos, los negros, en un sistema de derecho. ¿Regresa a Puerto Rico con frecuencia? Ahora no tanto, hasta mi mamá murió hace como 5 o 6 años, y desde entonces he regresado a Puerto Rico solamente una vez.
Pero antes, cuando todavía vivía, casi todos los años. Y observa muchos cambios en Puerto Rico. Oh, sí. Bueno, sí, los cambios en Puerto Rico son enormes. El Puerto Rico al principio del siglo XX, XX, era un país extremadamente pobre a nivel asiático. Digo, muchos arrabales. No es que había riqueza, no es que uno tenía una clase alta y una muchedumbre pobre. Todo el mundo era más o menos pobre. Y desde los 50, después de tener su propio gobierno, hubo un programa de desarrollo económico, de fomento económico, que tuvo un gran éxito y hoy en día, en espacio de 20 o 30 años, Puerto Rico se convirtió en un país desarrollado, mientras que antes era un sitio de una pobreza terrible. Sí, y en tu opinión, ¿qué fue la cosa más diferente entre Estados Unidos y Puerto Rico? Y también, ¿qué es la cosa más diferente entre las dos ahora? Bueno, sí, una buena pregunta. Yo creo que lo más importante tiene que ser la lengua. Es decir, Puerto Rico es un país en que el español es la lengua del pueblo. Y en los últimos 30 o 40 años, la clase educada, la clase comercial, profesional, todos hablan inglés también. Y eso es porque disfrutan de escuelas que enseñan mayormente en inglés, a pesar de que ellos todos son puertorriqueños. Pero cabe decir que la gran mayoría de los puertorriqueños no hablan el inglés bien y eso es un gran obstáculo para el pueblo pobre de Puerto Rico y también es un gran obstáculo al movimiento pro estadidad, porque para mí es casi imposible imaginarse que Estados Unidos admitiría como un Estado de la Unión en que la lengua principal no sea inglés. Así que esa es la gran diferencia en la última instancia, es la lengua. Y los puertorriqueños, obviamente, cultivan su español como lo deben hacer. Por ejemplo, ahora mismo, Puerto Rico tiene un gobernador, por primera vez, un gobernador elegido que tiene problemas en hablar inglés. Todos los gobernadores, empezando con el 1948, todos fueron no solamente educados en Estados Unidos, pero educados bien en el inglés y todos hablaban, todos eran bilingües. Este gobernador se imagina que es bilingüe, pero cuando habla en inglés todo el mundo se pone a reír, a tomarle el pelo. You know that phrase, tomarle el pelo? You'll check it later. Sí. Muchas gracias por su tiempo. Sí, Wow. gracias. Un gran placer siempre. Sí. Un gran